Bueno, la tercera base de datos que veremos su acceso desde Python es Postgres. Tenga en cuenta que debe tener instalado el motor de base de datos Postgres en su computadora y para poder seguir este concepto. El tutorial de Postgres están todos los pasos para instalación. Puedes seguirlo en el sitio tutorialesprogramacionya.com/Postgres SQL ya. Bueno, si ya tiene instalado Postgres, vamos a pasar primero a crear la base de datos y por lo menos una tabla vamos a crear. Vamos a entrar a la aplicación pgadmin, y desde esta aplicación que se instala junto con Postgres, vamos a crear la base de datos. Venimos, abrimos la pestaña, en databases vamos a crear botón derecho del mouse, create databases. Vamos a crear una base de datos llamado BD1 y ahora seguidamente en la base de datos BD1 vamos a crear la tabla. Para crear la tabla vamos a hacer botón derecho sobre BD1 y vamos a abrir la Query Tools, la herramienta para lanzar consultas SQL desde el pgadmin. Bueno, vamos a crear la tabla artículos que va a disponer de tres campos. El código va a ser de tipo serial para que se genere automáticamente, tipo un entero que se va a generar automáticamente. La descripción va a ser varchar de 50 caracteres. El precio del artículo que va a ser tipo floats. Finalmente, la clave primaria de esta tabla va a ser el código. Bueno, ejecutamos el comando SQL y ya tenemos ejecutado este create tabla. Si queremos ver dónde está ubicada la tabla, hay una pestaña acá en esquemas, tables, y ya tenemos la tabla artículos creada con sus tres columnas, código, descripción y precio. Bueno, desde esta herramienta por ahora lo único que vamos a hacer es crear la tabla. Pasemos ahora sí a nuestro entorno donde vamos a hacer la aplicación en Python para conectarnos a la base de datos BD1. Lo primero que vamos a necesitar es un paquete necesario que nos va a permitir hacer la conexión desde Python a Postgres. Desde la línea de comandos ejecutaremos mediante el programa pip, que ya lo utilizamos varias veces, el módulo, el paquete que nos va a permitir conectarnos. Bueno, vamos a ejecutar pip install y ahí está psi cops g2 es el paquete que nos va a permitir conectarnos con el Postgres SQL. Bueno, ya está instalado. Ahora vamos a hacer una pequeña aplicación para poder insertar algunas filas en la tabla de artículos. Responde al ejercicio 333 del curso. Vamos a copiar. Acá tenemos el código y bueno, lo primero que hacemos, importamos el módulo PCI-COPS-G2, que justamente pasamos a instalar en su momento el paquete recién. Llamamos a la función connect, que le tenemos que pasar el nombre de la base de datos que acabamos de crear, BD1, dijimos que le llamamos. Cuando uno instala Postgres, un paso en la instalación es que se crea un usuario llamado Postgres y nos pide una clave. Yo en su momento, cuando instalé Postgres en este equipo, le definí la clave con los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que la función connect me devuelve referencia de la conexión, llamo al método cursor y lo guardo en la variable, en este caso cursor1. Este objeto de clase cursor tiene un método execute que tiene dos parámetros: una string con el comando SQL que queremos ejecutar y los datos que queremos enviarle, que es una tupla. Bueno, SQL, en este caso hemos hecho insert into artículos, descripción, precio, no indicamos el código ya que se va a generar automáticamente, values y porcentajes S. Porcentajes S son los lugares donde en la máscara serán reemplazados por los datos que le pasaremos en el segundo parámetro en execute. El segundo parámetro execute es una tupla con los datos que van a ser reemplazados posteriormente en los lugares donde dice porcentaje S. El primer lugar donde dice porcentaje S va a ser reemplazado por el string naranjas y el segundo lugar por 23.50, que sería el precio
de ese artículo. Llamamos a execute 3 veces y le vamos pasando, como vemos, distintas tuplas con los valores que queremos insertar en la tabla. Una vez que hemos llamado al execute, en este caso 3 veces, tenemos que en un momento confirmar para que se ejecuten los insert llamando al método commits. Y finalmente cerrar la conexión con el servidor base de datos llamando al método close. Podemos ejecutarlo. Como vemos, se ejecutó, no hay ninguna salida por pantalla, ya que no tenemos ningún print. Eventualmente podría haber sufrido un error si no instalamos el paquete pcops, o también podría dar un error si no está instalado Postgres y en funcionamiento nuestro servidor. Pasemos a ver que realmente, a ver si se insertó los datos. Ejecutemos el comando SQL select, que recupere el código, la descripción, el precio de la tabla artículos, y veamos si, como vemos, las 3 filas de la tabla artículos se han cargado. Naranjas con 23,50, peras, bananas y los valores respectivos. Bueno, hemos visto cómo insertar filas en la tabla conectándonos desde nuestra aplicación de Python. La otra actividad, ¿cómo vamos a hacer para recuperar datos? Para recuperar datos vamos a crear nuestro segundo programita que responde al ejercicio 334, y para recuperar datos vamos a copiar este bloque. Para recuperar datos tenemos por supuesto que ejecutar el comando SQL select, lo mismo que vimos desde la aplicación desde el pgadmin, pero ya desde nuestra aplicación en Python. Pasamos al execute, un solo parámetro que es el comando, en este caso select. No hace falta pasarle un segundo parámetro porque no lo hemos parametrizado, no hemos dispuesto máscaras para ser reemplazadas. Por eso el método execute le pasamos nada más el primer parámetro, el string, con el comando select código, descripción, precio, from artículos. Y luego mediante un for recorremos ese objeto cursor 1 y nos va a ir devolviendo una a una las tuplas que coinciden con las filas de la tabla. Acá están las 3 tuplas porque es un iterable, podemos ir recuperando en fila, se va guardando una tupla, en cada tupla, cada fila de la tabla de artículos. Cerramos la conexión cuando sale del for. Entonces vimos cómo insertar, cómo recuperar, y nos queda cómo borrar y modificar filas. Y para eso vamos a hacer este último ejercicio 335. Y en el ejercicio 335 bueno, lo primero que hacemos es importar el módulo PCScope G2. A través de ese módulo llamamos a la función connect, igual que siempre, pasando a la base de datos el usuario con el que nos conectamos al servidor y la password de dicho usuario. Llamamos al método cursor a partir de la conexión creada y ejecutamos 2 comandos SQL, en este caso el delete from artículos where código igual a 1, se va a borrar la primera fila de la tabla de artículos, y vamos a modificar el precio con el valor 50 del código de artículo 3. Una vez que llamamos al execute, en este caso 2 veces, llamamos a commits para que se ejecuten realmente esos 2 comandos SQL en el servidor de Postgres, y un tercer comando SQL para recuperar y controlar si los datos realmente se han borrado y modificado. Y como vemos, fijemos que la tabla ha quedado, una vez que imprimo, 2 filas, los de código artículo 1, 2 y 3, y el precio de las bananas ha pasado a valer ahora 50 cuando hemos hecho el update del código de artículo 3 con el precio 50. Bueno, estos son los pasos necesarios para conectarnos al motor de base de datos PostgreSQL desde Python. Gracias.